Bueno, vamos a retomar la sesión de la tarde del Pleno. Estábamos en la moción del punto número 7, que es la presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganés ULEG, para solicitar a la Comunidad de Madrid que prolongue y enlace la línea 11 de metro desde el barrio de La Fortuna con la línea 12 de Metrosur. Interviene el señor López. Buenas tardes a todos. Bien, esta moción, si recuerdan aquellos que son vocales en La Fortuna, cuando se celebraban los plenos de La Fortuna, se debatió allá por el mes en invierno de 2015, y es una moción que prácticamente pues es un copia y pega, es calcada aquella que presentamos y se aprobó en La Fortuna. Pero bueno, es que han pasado 2 años y las necesidades de que el barrio de La Fortuna tenga un enlace directo con la línea 12 de Metrosur, pues sigue existiendo. Paso a leer la moción. El pasado 21 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba la ampliación de la línea 11 de metro, un total de 6,5 kilómetros y una inversión de 285 millones de euros entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. La presidenta Cifuentes argumentaba que así se daba respuesta a una demanda histórica de los vecinos, sobre todo a los de Carabanchel, olvidándose una vez más de también la demanda histórica que tiene el barrio de La Fortuna, donde actualmente comienza dicha línea que quieren reformar y que necesita tener un enlace directo con la línea 12 en el Metrosur de Leganés. De nuevo, consideramos que se trata de una afrenta y un agravio hacia nuestra ciudad y, en concreto, hacia un barrio históricamente y especialmente castigado por la Administración regional, que sigue a la espera, por ejemplo, de reabrir el servicio de urgencias diarias del Centro de Salud Marie Curie, o que carece de inversiones en materia de educación para, por ejemplo, un nuevo instituto o renovar sus deteriorados colegios. En ULEG consideramos que debería ser una prioridad para la Comunidad de Madrid la necesidad de ampliar esta infraestructura. De hecho, previa a la inauguración de la línea 11 ya existía esta demanda y fue la cerrazón de la Administración regional de sumar de 3 a 5 kilómetros más a la línea de metro, lo que ha provocado la falta de tránsito suficiente de viajeros en esta línea desde La Fortuna. Un enlace en Metrosur habría garantizado que usuarios procedentes de Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Móstoles o Alcorcón utilizaran también esta línea, que hoy en día únicamente está recogiendo a los vecinos de La Fortuna. Desde la Presidencia y Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras debería tenerse una visión a largo plazo y tener en cuenta las necesidades de todo un barrio, donde el servicio de transporte público y el enlace con Leganés se limita únicamente al autobús. Además, así se garantizaría que nuevos desarrollos como Solagua o Poza del Agua pudieran incrementar sus posibilidades de transporte y movilidad, que en la actualidad no se encuentran suficientemente cubiertas. Por todo lo anteriormente expuesto, Unión por Leganés considera importante que todos los grupos políticos expresen su unión sobre esta histórica reivindicación del barrio y sobre esta necesidad. Y también una necesidad que es extensible al propio municipio de Leganés. Con tal objetivo presentamos la siguiente moción. El Ayuntamiento de Leganés insta a la Presidencia y la Consejería de Transportes a reconsiderar su planteamiento inicial para que la ampliación de la línea 11 de metro, es decir, la que está anunciada, incluya también la prolongación de esta misma línea, la línea 11 de metro, desde la estación de La Fortuna hasta enlazarlo con alguna de las estaciones de Metrosur. De la presente moción se dará traslado tanto a la Presidencia de la Comunidad de Madrid como a la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructura, Rosalía Gonzalo López. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza el señor Pérez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Posicionar nuestro voto a favor, como no puede ser de otra manera. Y como dice el señor López, el incrementar unos cuantos kilómetros la línea de metro desde La Fortuna a lo que es a la línea 12, de la línea 11 a la línea 12, supondría pues un coste más en esa línea, pero sin beneficio muy grande para lo que son los vecinos de Leganés. Muchas gracias. Gracias, señor Barbé. Buenas tardes. Nos encontramos ante una reivindicación histórica, tanto de las vecinas y vecinos de La Fortuna como del resto de Leganés.
La Fortuna es un barrio que desde su fundación hasta la actualidad ha sufrido un alto grado de aislamiento. Este motivo, junto con la lógica ampliación de la línea 11 hacia el sur para conectar Madrid con las ciudades del sur de Madrid, con el beneficio que supone no solo para Leganés, sino para el conjunto de municipios de la zona sur de Madrid, son más que suficientes estos dos motivos para cumplir con esta promesa. Hablando de promesas, hace pocos días pudimos ver en la Asamblea, ayer, pudimos ver en la Asamblea de Madrid cómo se aprobaba una PNL, una proposición no de ley, para estudiar esta propuesta. Consideramos necesario hacer todos los estudios pertinentes para tan importante proyecto, pero no deseamos que todo esto se quede en meras promesas, en un par de fotos y en buenas intenciones que nunca llegan a ejecutarse. Por todos estos motivos vemos necesaria aprobar esta moción y presionar a la Comunidad de Madrid todo lo necesario para que la conexión de la línea 11 de metro con Metro Sur sea una realidad cuanto antes. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Martínez. Buenas tardes. Decir que nuestro grupo municipal está a favor, va a votar a favor de esta moción, como no puede ser de otra manera. Entendemos que La Fortuna, siendo un barrio con unas conexiones deficitarias con el resto de Leganés, cuyas frecuencias en los autobuses pues son bastante limitadas, que el hecho de tener que acceder a La Fortuna o de La Fortuna al resto de barrios de Leganés es bastante complejo y bastante complicado, sobre todo las usuarias del transporte público lo sufrimos cada vez que tenemos que desplazarnos allí por las frecuencias que tienen los autobuses, y además el agravio comparativo que tiene con el resto de barrios de Leganés de no estar conectado con el Metro Sur, pues entendemos que esta moción y que esta reivindicación histórica del barrio debe llevarse a cabo. Saludamos con buenos ojos que la propuesta haya salido adelante en la Asamblea de Madrid. Creemos que este estudio debería haberse hecho hace muchos años, cuando se planificó el metro en la ciudad de Leganés. Y creemos que el estudio de la realización de la conexión de una línea con la otra es de justicia, ¿no? Sin embargo, también queríamos manifestar que cuando se hizo el trazado de esta línea, también se hizo con otra idea. No sabemos si es más caro hacer esta conexión con la línea 12 o a lo mejor se puede hacer con la línea 10, ya que Cuatro Vientos está más cerca y supuestamente, nos habían dicho en un principio que las vías ya estarían hechas y que la inversión no sería tanto como conectar la línea 11 con la 12. En cualquier caso, creemos que la conexión con la línea 12 sería lo suyo. Sin embargo, cualquiera de las dos opciones, aunque con la línea 10 claramente es peor, pero en cualquier caso la inversión que se necesita para conectarla, creemos que tampoco debe exceder de lo que realmente es. Reiterar nuestro voto favorable y esperemos que lo lleven a cabo en el menor tiempo posible. Para los presupuestos de este año no está contemplada esta conexión, cosa que intentaremos que para los presupuestos del año que viene, si el Partido Popular y Ciudadanos no lo tienen a bien, seguiremos reivindicando esto en la Asamblea de Madrid. Gracias. Señor Recuenco. Gracias. Brevemente, por un lado, señalar que la demanda histórica de La Fortuna era conectar más bien con Madrid, ¿no? Y eso se cumplió hace un montón de tiempo. Y lo que sí que están demandando, lo que sí que han demandado los vecinos de La Fortuna es mejorar esas conexiones con Leganés, pero no tiene por qué ser a través del metro. Como saben también, la Comunidad de Madrid está realizando un estudio de todas las infraestructuras y necesidades de la comunidad y se está haciendo el correspondiente encuesta y estudio y tendremos ese resultado y ahí vamos a ver de verdad si existe esta necesidad o no existe esa necesidad y qué se tiene que mejorar del plan de infraestructura de toda la Comunidad de Madrid. No obstante, como ya se ha señalado anteriormente por alguno de los concejales, se admitió por parte de la Comunidad de Madrid la PNL propuesta por el señor Gómez Montoya en la Asamblea de Madrid de hacer el estudio correspondiente y ver la mejor posibilidad para conectar la línea 12 de metro.
que, como ha dicho la señora Martínez, no sé si la mejor solución sería, porque también se ha escuchado esa conexión con el Metro Sur o a través del Metro de Cuatro Vientos. Por tanto, desde el Partido Popular vamos a votar a favor de esta iniciativa. Entendemos que el estudio, evidentemente, nos señalará cuál es la mejor opción para realizar esas conexiones, bien a través del metro, como he señalado anteriormente. Sí le pediría al señor López que incluyese la coletilla de otra serie de infraestructuras que se contemplasen por parte de la Comunidad de Madrid, porque se están realizando los estudios correspondientes. Si no lo incluye, se me da lo mismo. La vamos a votar a favor de todas maneras, porque entiendo que al final, como se dice aquí muchas veces en el Pleno, es mejorar las infraestructuras de conexión del barrio de la Fortuna con Leganés, pues evidentemente, como la competencia, y en otra moción hablaremos de las competencias municipales y autonómicas, la competencia es autonómica, se va a tomar la mejor decisión, evidentemente, que sea sostenible, por supuesto. Gracias, señora Atienza. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, comenzaré para explicar el posicionamiento de voto del Partido Socialista en esta, leyendo una moción que se presentó a propuesta de los grupos municipales Socialista e Izquierda Unida el 31 de octubre de 2007. Y también viene bien para que veamos que el proceso de negociación o de posible realización va a ser largo, y también para que el señor Recuenco vea qué es lo que querían en el año 2000, antes del año 2007, en el año 2005, los vecinos y vecinas del distrito de La Fortuna. El 23 de marzo de 2007, la presidenta de la Comunidad de Madrid colocó la primera piedra de prolongación de metro hasta La Fortuna. No obstante, las obras no comenzaron hasta el pasado 16 de agosto, casi 3 meses después. Esta ampliación se consiguió gracias a la intensa e importante movilización vecinal que comenzó hace más de 5 años, que se estudiara su viabilidad en el año 2004 y que nuevamente el movimiento vecinal tuviera que acudir a movilizaciones a finales de 2006, presentando en enero de 2007 3.500 firmas para que este proyecto tan esperado por este barrio y por Leganés pudiera ver la luz. Desde que se iniciaron los estudios técnicos el 1 de diciembre de 2004, la Comunidad de Madrid se comprometió a iniciar dichas obras en numerosas ocasiones sin cumplir con la palabra dada. La primera vez por el entonces consejero de Transportes, don Francisco Granados. Posteriormente, el 2 de diciembre de 2005, los responsables regionales prometieron su inicio antes de que acabara la legislatura, comprometiéndose a finalizar las obras en el 2008 para 2 días después comprometer su finalización a principios de 2009. No obstante, los grupos municipales Socialista e Izquierda Unida, así como también han manifestado las asociaciones vecinales de Leganés, señor Recuenco, creen que este proyecto no es suficiente para paliar el aislamiento que este distrito de Leganés tiene debido a su situación geográfica. Es necesario unir La Fortuna con Metrosur y de este modo que los vecinos del distrito estén conectados con algunos de los puntos neurálgicos de la ciudad: Casa del Reloj, Hospital Severo Ochoa, Centros Cívicos Julián Besteiro y Rigoberta Menchú, a través de este medio de transporte. Y así lo aprobó el Pleno de La Fortuna en su sesión de octubre del año 2007. Como bien dice el señor López, el 21 de septiembre la presidenta anunciaba esa ampliación de la línea 11 de metro, ignorando nuevamente esta propuesta que se hizo, que existía ya desde el año 2007, incluso antes, en este ayuntamiento. Y nuestro diputado, el señor Gómez Montoya, registró el pasado 26 de septiembre de 2017 una iniciativa para que se comprometiera la Comunidad de Madrid a tener en cuenta esta reivindicación vecinal, no solamente de los plenos correspondientes, sino que hay que recordar a todos los vecinos y vecinas que esta iniciativa, principalmente su apoyo parte del movimiento vecinal de La Fortuna. Y efectivamente, el pasado pleno de la Asamblea aprobó una proposición no de ley que se compromete al estudio, que es la primera piedra de esta nueva andadura, porque no hay proyecto sin estudio y no hay obra sin proyecto. Por todo ello, es por lo que el Grupo Municipal Socialista votará a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal ULEG. Muchas gracias. Interviene el señor López. ¿Va a haber un segundo turno de intervenciones? Bueno, venga, pues entrega al señor López y después ya vemos si se vota o iniciamos un segundo turno. Señor López. La memoria es frágil
y la memoria es frágil por varios motivos. El primer motivo es, si bien recordamos cuando, allá por el año 2001, 2002, 2003, que es cuando se inauguró Metrosur, una de las críticas que tuvo el Partido Socialista fue que, al contrario que Getafe, no había luchado lo suficiente porque La Fortuna tuviera una parada de metro, igual que había conseguido el Bercial. Lo digo porque a veces que uno se le olvidan ciertas cosas. El señor Pérez Raez no luchó lo suficiente para que Metrosur llegara a La Fortuna y posteriormente, porque yo me acuerdo que eso fue una de las reivindicaciones de los vecinos de La Fortuna y fue una de las cosas que más se le echaba en cara cuando gobernaba aquí el Partido Socialista, Izquierda Unida, y estaba el señor Pérez Raez. Decía el señor Recuenco que no tiene tan claro que tenga que ser metro. Realmente lo que siempre han demandado los vecinos de La Fortuna ha sido una conexión con Leganés. Siempre una conexión con Leganés. Y desde hace muchos años se ha llegado incluso a hablar de tranvías, es decir, de trenes que fueran por superficies, y siempre los vecinos decían que no, que ellos querían metro y querían tener un enlace con Leganés a través de metro. Por eso digo que hay que tener memoria, porque los vecinos de La Fortuna decían: nosotros no queremos ser ciudadanos de segunda, nosotros queremos metro. Igual que tiene Leganés su Metrosur, nosotros queremos también nuestro subterráneo. Por tanto, desde ULEG, desde luego lo que vamos a defender siempre es que La Fortuna tenga su línea de metro. Sigo tirando de hemeroteca mental, por lo menos. Durante mucho tiempo también se debatió, cuando hablábamos de tantos proyectos, acuérdese que hablábamos de si se podía desde La Fortuna enlazar también Legatec, que incluso se incluyera Leganés Norte. Se incluyera Leganés Norte. Pero aquello, claro que era cuando Esperanza Aguirre hizo kilómetros y kilómetros y kilómetros de líneas, que parecía que la única política que llevaba la Comunidad de Madrid era la de ampliar las líneas de metro. Pues bueno, llegó un momento en que decidió que ya no hacía más metro. Curiosamente, desde que dijo aquello, el metro lo que sí se ha desarrollado ha sido hacia el norte, hacia el oeste, y han conseguido una cosa que ya me gustaría a mí para la zona sur de Madrid, y es que los polígonos industriales de Alcobendas y algunos polígonos industriales tuvieran un valor añadido, que es tener una estación de metro. Ya me gustaría a mí que cualquier polígono que tenemos aquí en Leganés o que hay en la zona sur tuviera una estación de metro, como sí pueden tener en el norte de Madrid o como sí pueden tener en el oeste de Madrid. Para mí existe un agravio comparativo en general en la zona sur y en general, y en particular con los vecinos de Leganés, y muy en particular con los vecinos del barrio de La Fortuna. A mí me asusta que una proposición no de ley, que al final, para que los vecinos lo entiendan, viene a ser como una especie de moción que se presenta en la Asamblea, pero que es como aquí en el Pleno de Leganés, se quede en eso, en un papel, en un titular, y que no vaya más allá. Yo voy a esperar hasta el día 20 de noviembre, si no me equivoco, pueden ustedes presentar en la Asamblea sus enmiendas, que luego se debatirán el día 23 para aprobación definitiva del presupuesto, ya para el día 22 de diciembre, 21 de diciembre. Me gustaría ver que esa enmienda, al menos la del proyecto, porque a mí lo que me gustaría es que se incluyera no el proyecto, sino ya la licitación, las obras de metro. Me gustaría ver que el Partido Socialista mete esa enmienda. Voy a estar pendiente, por supuesto que sí. Desde ULEG también vamos a enmendar el presupuesto, como ciudadanos al final que somos madrileños, vamos a enmendar el presupuesto y lo vamos a pedir. En fin, decía el señor Recuenco que será la decisión más sostenible para la Comunidad de Madrid. Miedo me da, porque no sé si lo sostenible fue también lo que pasó con el centro de salud, y aquello que era sostenible, pues se mantiene el tiempo. Y si las decisiones son tan sostenibles, lo mismo en el barrio de La Fortuna nos encontramos que dentro de una década tampoco tenemos metro. Así es que es muy clara la moción, viene a dar respuesta a una petición histórica que tienen los vecinos de La Fortuna. No comparto el tema de la línea 10, porque yo creo que la demanda al final que tienen los vecinos es precisamente eso, es poder llegar a Leganés,
poder llegar al Hospital Severo Ochoa, poder moverse por Leganés, porque al final los vecinos de La Fortuna no dejan de ser vecinos de nuestra ciudad. Y nada más, que agradezco el tono constructivo de todos los grupos y agradezco que vayan a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. Han pedido la palabra, con lo cual vamos a iniciar el segundo turno de intervenciones. La señora Martínez empieza. Nada, simplemente decir que con el tema de la viabilidad y de la sostenibilidad, en cuanto a que no sea una infraestructura que cueste demasiado dinero, como dice el señor Recuenco, lo que nosotras decíamos es que, claro, como ya estaba hecha estas vías, efectivamente, pero que lo que nosotras también reclamamos es que sea la conexión con la línea 12, que únicamente estábamos diciendo que existía un trazado alternativo para poder unirla con la línea 10. Perdón. Y esperemos que no aparezca esta ampliación en una de estas obras faraónicas dentro de los papeles de corrupción como es de la Gürtel, dentro del Partido Popular, y que se haga una ampliación de línea realmente sostenible, que el estudio sea para realmente hacer una ampliación de la línea de metro que conecte La Fortuna con el resto de Leganés, pero que no sea, bueno, pues otra obra faraónica y nos lo encontremos después en los papeles de corrupción del Partido Popular. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Recuenco. Sí, solo veo que parece ser que incluso en las mociones constructivas que estamos todos a favor, la señora Martínez tiene que meter la pullita. No, se pagarán igual seguramente. Intentaremos evitar, por lo menos, de no hacer lo mismo que la señora Carmena, encargando los estudios a los amigotes, ¿no?, de las asociaciones y que forman parte, pues, de sus ideologías y de su partido y de su sectarismo. Tan sencillo como eso. Señor Atienza. Gracias, señor presidente. Bueno, pues coincido con el señor López. Efectivamente hay que tener memoria. Y la memoria que yo tengo es que el metro de Bercial, cuando se diseñó en un descampado, donde no había absolutamente nada, pero no fue gracias a Pedro Castro. Fue gracias a una empresa como el Corte Inglés, que decidió abonar en su integridad la estación del Bercial. De los méritos a quien corresponde. Y efectivamente hay una estación en el Bercial porque se empeñó un centro comercial del Corte Inglés, no porque se empeñara Pedro Castro. En Leganés esa iniciativa privada no la tenemos, porque lo que nos decía en aquel momento la Consejería de Transportes a los ayuntamientos es que íbamos a tener, Leganés y Getafe, 6 estaciones. Y si hay una 7ª estación en Getafe es porque se empeñó el Corte Inglés, no porque se empeñó Pedro Castro, sino porque se empeñó el Corte Inglés. Y recuerdo perfectamente cómo el consejero, respecto de la estación de La Fortuna, que sí se reclamó por José Luis Pérez Ráez, la respuesta de ese consejero del Partido Popular fue que antes se regaban los jardines con el agua de los poros. Esa fue la respuesta que dio el consejero de Transporte del Partido Popular. Y eso es tener también memoria, señor López. Y efectivamente, recuerdo yo, también, mi memoria me dice, cuando vino Esperanza Aguirre a ver una visita de obra para ver cómo iban las obras de la ampliación del metro de La Fortuna, lo primero que le chocó es porque la habían hecho en curva, cuando una curva es mucho más caro. Es más, recuerdo hasta que echó la bronca a los ingenieros Esperanza Aguirre precisamente por eso. Y esa curva es lo que hace que sea de difícil conducción hacia San Nicasio y sea más fácil llevarlo hacia Leganés Norte. De ahí nació la idea de enlazarlo a través de Leganés Tecnológico y luego ya reconducirlo por Leganés Norte para terminar finalmente en la estación del Carrascal, precisamente porque los ingenieros se empeñaron en hacer esa curva, porque ya ellos sí tenían algo que no contaban a bombo y platillo, pero lo tenían muy claro, que era que el metro volviera de nuevo a Carabanchel para cerrar la línea 11. Es decir, ignoraron, tal y como dijo el consejero en su día, a Leganés, porque antes se regaban los jardines con el agua de los poros. Y hay otro estudio sostenible que también la memoria viene muy bien que se lo recordemos a los vecinos y vecinas, que no fue llevado por la Comunidad de Madrid por inviable, pero existe. Y es muy beneficioso para la ciudad de Leganés y que nosotros en el programa de la Comunidad de Madrid del año 2007 ya lo llevamos, porque hay un estudio hecho que uniría Leganés con Atocha directamente por metro, por debajo de Santa María de la Cabeza. El recorrido prácticamente sería Santa María de la Cabeza y luego ya venir directo a Leganés. Ese estudio existe y ese estudio pues tampoco vendría mal, cuando la economía lo permitiera, poder volver a recuperarlo, porque estaría muy bien que Leganés se uniera a Madrid por 2 puntos. Uno, que pase por La Fortuna, y otro, efectivamente,
que pase directo a Atocha. Señor López. 30 segundos, que se me ha olvidado una cosa. Venga. De algo que ha mencionado también el señor López. La memoria también me dice que durante 2 presupuestos nuestro diputado Gómez Montoya ya lleva sucesivas enmiendas para que se abran las urgencias de la fortuna. No se preocupe, que en estos presupuestos se volverá a realizar la enmienda para que se abran las urgencias de la fortuna, igual que estará atento para que figure no en el presupuesto de la Comunidad de Madrid, sino en el presupuesto del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, el estudio de esta ampliación. Ahora sí, señor López. Pues hablando de memoria, miedo me da a mí estas cosas, vuelvo a decir, que todo se quede en papel mojado, porque también mi memoria me da para recordar cuando el señor Gómez Montoya, siendo alcalde, firmó aquel acuerdo para soterrar la línea C5 y por encima decía que iba a hacer una nueva ciudad, que fue el proyecto que ustedes tenían para las elecciones del año 2011. Ahí sigue la C5, ahí sigue la vía del tren y allí siguen aquellos titulares. Por eso, miedo me da que esto no se incluya al final en los presupuestos de la Comunidad de Madrid y que todo quede en papel mojado. Nada más, que como he dicho antes, agradecer el tono constructivo y que, bueno, pues a ver si los vecinos de La Fortuna, pues es verdad que se cumple y que cuando se amplíe la línea 11 de metro, pues una de las ampliaciones es que La Fortuna por fin tiene metro y se une con Leganés. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar esta moción. ¿Votos a favor? ¿La enmienda qué? Ah, sí, perdón, un segundito. Es que me decía la señora secretaria que el señor Barbé ha presentado un texto para que se incluyese... Sí, señor López. Sí, estaba hablando con el señor Barbé. La verdad es que es un trabajo interesante el que he hecho, pero hablaba de Metrosur. O sea, y yo lo que no quería era desvirtuar esta moción, que estamos hablando precisamente de la ampliación de la línea 11 hacia Metrosur. Yo lo que le he propuesto al señor Barbé es que para que su trabajo pues, no se quede en el olvido, en el próximo pleno municipal, si quiere, podemos hacer una moción conjunta, también, por supuesto, tender la mano al resto de grupos y que podamos hablar de Metrosur, porque tiene largo y tendido la situación en la que se encuentra Metrosur y la cantidad de quejas que tienen los usuarios de esta línea circular nuestra. Vale, muchas entonces, gracias. se vota la moción tal y como está. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Me decía la señora Nevia que viésemos a las 5 la moción del señor Barbé, la moción para implantar medidas urgentes de protección a la infancia. ¿La adelantamos ¿Les importa si la adelantamos? Porque venían representantes de asociaciones. Ver la del punto número 9 antes de la del 8. Bueno, son 20 minutos, tampoco... ¿Les da igual? Bueno, pues vamos entonces, si no les importa, vamos a ver la del 9, la del punto